¿Qué pasa con esas personas que están como en el limbo? Como que no sé qué hacer con este proceso jurídico. Si yo estoy en una situación donde estoy pensando en demandar, lo más importante es desde qué lugar lo estás haciendo. Ok. Lo estoy haciendo desde la rabia, lo estoy haciendo desde la venganza. ¿Realmente yo quiero demandar para resolver? O, qué pena la palabra, no sé si se pueda decir, o para joder a los demás. ¿Cuántas personas hemos conocido que tienen 2 y 3 y 4 divorcios? O sea, entonces, ¿cuál es el origen? Marcela Arbeláez Ríos, abogada, con amplia trayectoria junto al gobierno de Colombia, protegiendo derechos fundamentales a nivel individual y colectivo. Hoy integra su experiencia como experta en constelaciones jurídicas y sistémicas, porque para ella la justicia no es solo norma, es comprensión. Era como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Esa era mi anterior yo. Nada que no esté visible, medible, tangible, podía existir. Y me dice, ¿y tú quieres pareja? Y yo, sí, claro. Y me dice, ¿pero eres pareja de mamá? Mírate ahí. Me cambió el chip. Se me explotó la cabeza. Bueno, como de que se sanan las personas normales. Supuestamente yo era normal. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. En el momento que nos estén viendo, bienvenidos, bienvenidas a este espacio maravilloso, a este podcast increíble donde hemos traído a una invitada muy especial para mí. Marcela, muchas gracias por venir. Ay, Eli, muchísimas gracias por invitarme. De verdad que para mí es un honor estar acá, tomar un vuelo. Sí. Para poder llegar. Ay, sí, y compartir este momento contigo y con toda la audiencia. De verdad que tenemos un tema maravilloso para compartirles hoy. Un tema maravilloso y es, ¿qué son las constelaciones jurídicas? ¿Desde dónde nos relacionamos? ¿Sí? ¿Qué hay más allá de lo académico, de lo racional, de lo que podemos sentir? Entonces, Marcela, primero que todo, quiero preguntarte, ¿quién es Marcela Arbeláez Ríos? Uf, qué pregunta me haces, Eli. Pues Marcela Arbeláez es una mujer, abogada, que trabajó muchos años con el gobierno de mi país. Yo soy colombiana. Trabajé muchos años protegiendo derechos fundamentales de manera individual y colectiva. Lindo. Hice muchos estudios postuniversitarios, estudié Derecho de Niños, estudié Derecho Constitucional, estudié Derecho Administrativo, estudié Altas Cortes y fui, y yo digo, mi anterior yo, una conquistadora del conocimiento porque era como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Esa era mi anterior yo. A todos nos pasa. Nada que no esté visible, medible, tangible, podía existir. Entonces, en derecho es la norma, la prueba, los hechos y el procedimiento. Si se sale de ahí, no existe. No existe. Ahora, con el conocimiento del pensamiento sistémico para abordar los conflictos jurídicos, la prevención y resolución de los casos, me cambió el chip. Se me explotó la cabeza. Claro, porque tú dices, lo que no se ve, lo que no está ahí, las pruebas y todo lo que hablamos desde constelaciones son hipótesis. Sí, exactamente. Y a mí me encanta decir en el gremio jurídico que nos han engañado y nos engañaron toda la vida porque a nosotros nos enseñaron, por lo menos en Colombia lo digo, y sé que en otros países también, que nosotros tenemos derecho al libre albedrío. Que tenemos, y es mentira, así por favor, mentira absoluta. Ajá. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos claro, y aquí quiero entrar un poco en el tema sistémico, si nosotros no tenemos claro de dónde, qué es lo que realmente nuestro ser quiere, qué es lo que realmente nuestra almita necesita. Exacto. Es muy difícil poder determinar qué es lo que yo realmente quiero, qué es lo que yo realmente necesito, gozar
y yo tengo gran expertise en protección de derechos fundamentales de manera individual y colectiva. Y para mí, desde que yo conocí este tema sistémico, esto fue mi formación del derecho. Lo tangible, lo racional, el procedimiento, las instituciones, las entidades, la prueba, todo lo visible. Y cuando conozco este pensamiento sistémico, Eliana, a mí me encaja esta otra parte de la pelota que le falta a la rueda. Entonces, para mí el derecho, es esta completitud, es ampliar la mirada para poder no resolver conflictos, es entender la raíz del conflicto. La raíz y desde dónde nos relacionamos, ¿no? Claro, porque además es cambiar un poco el paradigma del conflicto, porque nos han enseñado desde que estamos pequeños que es mejor evitar el conflicto, que el conflicto es malo, que el conflicto, aléjese del conflicto, o esta persona tan conflictiva, y realmente desde la mirada sistémica aplicada al ejercicio del derecho, lo que nosotros logramos es ver la transformación de ese conflicto, el conflicto que nos está mostrando, Exacto. el conflicto que nos viene a enseñar, el conflicto, llegar a la raíz del conflicto que va mucho más profundo que a donde puede llegar la norma, el hecho y el derecho. Listo, Marce, tú has hablado conflicto, nos han enseñado a evitar el conflicto, pero ¿qué hay detrás de esa situación de que vaya, reclame, vaya, pelee por esto, vaya, hágalo? Es que si usted no reclama, no, y es también desde dónde viene eso, de dónde está esa raíz. Como que si no pelea y como que si no reclama, no tiene lo que quiere. O a veces la gente pide las cosas así, de esa manera fuerte, con violencia. Pues mira, realmente desde la aplicación de la mirada sistémica se puede hacer en muchos procesos y en muchas áreas. Entonces, primero si yo estoy en una situación donde estoy pensando en demandar, estoy pensando en reclamar, lo más importante es desde qué lugar lo estás haciendo. Lo estoy haciendo desde la rabia, lo estoy haciendo desde la venganza, lo estoy haciendo desde nunca es suficiente, desde el o lo desequilibrio. estoy haciendo desde realmente esto me pertenece. Esto es súper bonito porque a mí muchos colegas me han dicho como, oiga, si esto funciona tanto, entonces nosotros ¿a qué nos vamos a dedicar? Oye, qué buena pregunta. Y yo digo, ¿es en serio? O sea, la gente hoy en día todavía quiere un proceso de 10 años, seguir el gremio desprestigiándose por la demora, por la corrupción, por la injusticia, por el desgaste. Y realmente lo que nosotros hacemos desde la mirada sistémica es poder ver, y voy a conectar con lo que dije ahora, es de dónde viene. Entonces, listo, ¿cuál es no, es que tengo un problema, una demanda de alimentos. Es que tengo un problema, un divorcio. Es que tengo un problema, una herencia. Ese no es el problema. Desde el derecho, como lo hemos visto hasta el momento, ese es el problema. Ajá. Ese es el problema. Ajá. Entonces, la mirada sistémica, a través de las constelaciones jurídicas, lo que hace este es el problema, es llegar mucho más profundo a la raíz del problema. Y eso es lo que nos lleva al origen del problema. Sí, entonces el origen del divorcio. ¿Cuántas personas hemos conocido que tienen 2 y 3 y 4 divorcios? O sea, entonces, ¿cuál es el origen? ¿Por qué se divorcia tanto? ¿Por qué pasa lo mismo? ¿Por qué pasa lo mismo? Ajá. Porque hay personas que tienen una sucesión y se resuelve en el tiempo real de acuerdo a la legislación de cada país. Porque la misma sucesión en otra familia se demora 10, 15, hay veces es eterna. Sí, y mira que muchas veces yo he visto que la gente trasciende antes de que se resuelva el conflicto. Y se pasa generación tras generación tras generación. El papá no pudo resolver eso, entonces el hijo sigue cargando con ese conflicto. Exacto. Entonces, la mirada sistémica, ¿qué es lo que nos permite? Es completar esta otra mitad con esta información que no es visible, que no es tangible, que sí es medible y que va ligada a los resultados para protección de derechos, restablecimiento de derechos y goce efectivo de derechos. Okay. Porque muchas veces, Eli, todos reclamamos que tenemos los derechos fundamentales, que tenemos derecho a una pareja y tenemos la pareja y nos quedamos todo el tiempo.
Que tenemos derecho a un trabajo, tenemos el trabajo y nos quejamos todo el tiempo. Que tenemos derecho a una nacionalidad, a una patria, o que nos fuimos de mi país. Eso me parece importante. Entonces ahí, bueno, voy a traer a colación un poco el tema de los migrantes, que no es solamente en este país, sino es en todos los países. En todo el mundo. En todo el mundo, que pues está siendo un tema realmente que está colapsando no solamente las mentes, las emociones, la economía, la política, las emociones y todo. Entonces ahí es súper bonito y trabajo con unos abogados que trabajan temas de migración, de visado, de asilos, y entonces está enredado. Cuando lo vemos sistémicamente es como... Y voy a decir algo que sale mucho, y es como desde qué lugar te vas de tu país. ¿Cómo te vas? Desde qué lugar te vas, cómo te vas. Y muchas veces, no quiero decir siempre, pero el común denominador es un poco como cuestionando y por debajeando el país de origen. Ajá, eso me has tocado un punto súper sensible y súper importante, porque ahí viene la pregunta. ¿Qué pasa con esas personas que están como, puedo utilizar esta palabra, como en el limbo? Como que no sé qué hacer con este proceso jurídico. O muchas veces, ¿qué pasa con el abogado que lleva este caso? ¿Sí? ¿Desde dónde se involucra también el abogado que lleva el caso? ¿Puedes explicarnos un poquito de esa parte? Mira, no solamente para el caso de migrantes, sino para todos los casos que tengan asesoría jurídica, es súper importante tener conciencia, y lo que les acabo de decir, desde qué lugar, Eli, yo estoy ahí demandando. Desde qué lugar yo realmente quiero demandar, y qué es lo que yo quiero demandar. ¿Realmente yo estoy demandando lo que a mí me corresponde, o quiero mucho más de lo que a mí me corresponde? ¿Realmente yo quiero demandar para resolver, o, qué pena la palabra, no sé si se pueda decir, o para joder al otro? Ahí justo vamos a conseguir un abogado que nos va a hacer resonancia con lo que yo quiero. Correspondencia. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo egoicamente y racionalmente me quiero divorciar. Yo me quiero divorciar. Y les voy a contar un pequeño caso que tuve. Entonces, una señora, me quiero divorciar, llevo 8 años, el sistema es terrible, y llegó y me dijo, mire, yo no creo en los abogados. Yo no creo, todos son unos ladrones, todos son unos tramposos. Llevo 8 años y no me he podido divorciar. Ok, listo. Para no hacer largo el cuento, cuando lo vimos sistémicamente, efectivamente ella se quería divorciar, ella estaba en lealtad con su mamá, ella se quería divorciar por violencia económica. Listo. Cuando lo vimos sistémicamente, ella estaba en lealtad con su mamá, porque su mamá padeció también violencia económica, pero la mamá se divorció, pero no reclamó. Esta señora estaba reclamando y le surgió conflicto con la mamá, porque la mamá le decía que para qué reclamaba, que dejara eso así, la lealtad, ¿no? Pero ese no fue el trasfondo. Cuando realmente lo revisamos, o sea, cuando fuimos indagando más profundo, ella llevaba 8 años donde cambió de abogado 3 veces, donde trasladó el proceso porque ella se fue de una ciudad a otra, solicitó traslado de proceso. Cuando llegó el proceso a la ciudad nueva, se inunda el juzgado y se pierde el expediente. Dios. Pues, o sea, pasan estas cosas que, o sea, a mí me da risa porque yo digo, ¿de verdad? Se inunda el juzgado, se pierden unos expedientes y justo fue el de ella, entonces tocó reconstrucción de expediente. Claro, todo eso le abarcó los 8 años. Cuando el resultado final de la intervención sistémica es que la demora en el divorcio, lo único que le estaba haciendo era hacer pasar el tiempo, porque ella en el fondo de su corazón y en el inconsciente tenía miedo que si ella firmaba, el papá de los hijos no respondiera económicamente con el colegio y la educación de sus hijos. Y los hijos estaban todavía en primaria y en secundaria. Fue muy bonito, y aquí y quiero poner este ejemplo, porque desde la asesoría jurídica, lo que nosotros hicimos fue hacer un acuerdo
de acompañamiento, ya viendo el miedo del inconsciente de ella, que sí, ajá. lo que hicimos fue hacer un documento para que ella pudiera blindar económicamente esos recursos que le iban a permitir cubrir la educación de sus hijos una vez tuviera el divorcio firmado. Imagínate. Entonces, para esto sirven las constelaciones jurídicas, para esto sirve la asesoría jurídica, para esto sirve el derecho sistémico y el pensamiento sistémico al ejercicio del derecho. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer un acuerdo donde uno de los bienes que entraban dentro de la sociedad se puso solamente para los hijos y un dinero se metió en una fiducia donde daba una rentabilidad que era para pagar la educación de los niños. Interesante. Mira, 3 meses después llegaron al acuerdo y firmaron. Entonces, este tipo de cosas, por abogado exitoso que sea, por abogado inteligente, por abogado ágil, muchas veces tanto el abogado como el usuario se pueden preguntar. Yo he hecho de todo, hago todo jurídicamente válido, tanto el abogado como el usuario, porque el usuario a veces uno le dice, necesito el registro civil de matrimonio de sus papás, va y lo consigue. Necesito las escrituras, va y lo consigue. Necesito que radique tal cosa, va y lo hace. ¿Y qué pasa? Que no se mueve el proceso. Entonces ahí, si a ustedes les ha pasado o tienen casos que está pasando, sería muy bueno entrar a revisar qué es lo que les está nutriendo. Entonces, en este caso que les conté fue muy lindo porque la señora quedó como, ¿qué? Nunca me lo imaginé, pero tiene todo el sentido. Claro que sí, claro, tiene hay un todo, trasfondo. tiene todo el sentido, entonces fue muy bonito porque también fue honrar la demora en la justicia. Que esa demora en la justicia pues le estaba permitiendo darle tiempo para que tener esto, pero es más lindo no hacerlo como gancho ciego, digo yo, sino hacerlo desde la conciencia. Qué lindo. Hacerlo consciente. Ok. Bueno, Marcela, entonces para las personas que no son tan expertas en estos temas de constelaciones, ¿sí? Yo siempre hablo de constelaciones familiares, que me formé contigo, pero siempre en familiares más. En un resumen, ¿qué son las constelaciones jurídicas? Mira, las constelaciones jurídicas es una intervención que es rápida, profunda, eficaz y efectiva, que permiten llegar a la raíz del conflicto que va mucho más profundo que la activación de la norma, los hechos y el derecho. ¿Para qué sirven las constelaciones jurídicas? No solamente para resolver un caso jurídico, sino para restaurar relaciones. Ay, que esto me encanta, me encanta. Entonces, mira, cuando hablamos de constelaciones familiares, hablamos de los 3 pilares del orden del amor, ¿sí? La pertenencia, hablamos de la jerarquía y hablamos del equilibrio en el dar y recibir. ¿Cómo aplica este orden a las jurídicas? Pues aplica total, primero, porque, ojo, que es muy importante tener en cuenta cuáles son estas emociones, cuáles son estas heridas que tenemos nosotros de la infancia. ¿Por qué? Porque eso va escalando cada vez más. Entonces, supongamos, mi caso real, yo tengo mi herida de injusticia con todos los pergaminos, con todos los pergaminos. Todos. Con todos. Y todas los tenemos. Pero, mi gran herida, que me acompaña hasta hace 2 meses, o sea, es la herida de la injusticia. ¿Sí? Ajá. Entonces, que ya hoy la hablo y no la lloro, bueno. Sí, ya uno le ve el otro lado. Exacto. Entonces, en mi herida es la injusticia. ¿Para qué sirve? Entonces, cuando nosotros, desde nuestra herida de infancia, no la vemos, a mí me encanta poner este ejemplo, y es, lo mismo pasa como cuando nosotros estábamos en el colegio. Entonces uno tenía que estudiar para un examen de una semana. Exacto. Entonces uno no estudiaba, ¿sí? Porque, ay, qué pereza y todo, perdía el examen. Entonces después tenía que estudiar para el quincenal, ¿sí? Para el del mes, para el de la mitad. Y era más tema. Entonces era un poco más difícil y claro, ahí la nota iba haciendo más difícil la recuperación. Así es. Entonces uno después, en el bimestre, yo no sé si todavía se dirá así, en el bimestre perdía la materia. En el periodo. Perdía la materia. Y entonces ahí ya uno lo regañaban los papás y entonces uno ya se ponía más nervioso y perdía el año.
y después la recuperación. Entonces, es igual, la vida nos va poniendo, y esto es lo que Así nos es. va haciendo un escalafón, Eliana, que estas cosas van escalando, escalando, escalando hasta que llega Como lo la jurídico. bola de nieve. Hasta que llega lo jurídico. Ajá. Hasta que llega lo jurídico. O sea, para mí, los temas jurídicos hoy en día son los temas no resueltos desde la infancia, desde atrás. Y ahí entonces volvemos a decir, porque una herencia no se puede clarificar si hay sucesión, si no hay sucesión, si somos 5 hermanos, si papá y mamá no están, y hay Claro. 3 casas, y hay 3 hermanos, y es un patrimonio de 300.000, pues a cada uno le corresponde 100.000, se Claro. pagan impuestos y ya, chao, salió. Y todo chévere. Exacto. ¿Qué pasa? Eso sería lo ideal, ¿no? No, es que así es. Así debe ser. Así es. Ujú. Entonces, ¿qué pasa cuando 2 están de acuerdo y uno no? Uno entra a revisar, entonces puede ser que uno siente que, que necesita que le den de más porque cuidó a mamá, porque se fue pequeña, porque emigró y no gozó la casa paterna. Mira, me pasa mucho. Últimamente he tenido mucha consulta con migrantes y muchos de acá, donde están acá, no pueden volver a sus países por tema de papeles y tienen la casa materna y se quedaron unos hermanos allá. Entonces, es un tema de yo mando plata, giro, Compenso. compenso, apoyo, pero cuando se habla de algo es como tú no tienes derecho porque tú ni siquiera vives allá. Pero sí tenía que aportar Pero económicamente. tengo que aportar, Ajá. pero también es como, no, pero como yo eso no, también es pertenencia, porque esa casa, pues es la casa paterna, es la casa de origen, es la casa, y eso los frena mucho para yo digo como para el arranque real y para el goce de las oportunidades nuevas que están teniendo. Me encanta eso que has tocado, porque es como el castigo al que salió de casa, al que lo hizo diferente, ¿sí? Al que se fue del país. Entonces esta persona, para compensar económicamente, envía, pero de una u otra forma es excluido, ¿no? Pero además se autoexcluyen. O sea, no es la regla general, pero Ajá. sí hay casos. mucha autoexclusión Ajá. por culpa. Entonces, ¿qué se hace? Se paga la culpa. ¿Y cómo pago la culpa? Pago la culpa Pago la culpa. económicamente. Ajá, pago. La pago económicamente. Wow, qué temo. Entonces, ahí es súper bonito porque también empieza a tener un tema de el goce realmente de lo que ellos han logrado acá. Mira, hace poco tuve una de Nueva York que fue migrante, o sea, vivió en la calle un tiempito, hoy en día es exitosa, es médico, tiene propiedades, tiene de todo, y tiene un tema con que realmente ella solita, ¿sí? Queda como frágil otra vez. Como yo, ¿qué hago? Yo tengo que estar siempre detrás de una entidad, de una institución. Algo que la coja. Algo que la coja, detrás de un hospital. Yo tengo que ser empleada de un hospital. Ujú. Yo tengo que ser empleada de tal lugar. ¿Yo cómo voy a ser sola? Tuvo sus hijos ya profesionales, ella profesional, o sea, todo. Y atrás, sistémicamente, en su inconsciente, le llega todavía esa memoria de necesitas refugio, necesitas Sentirme alguien, acogida. necesitas un socio, necesitas un partner, necesitas a alguien. Ojo, tú sola, acuérdate lo que te tocó vivir sola. Entonces, ahí también es muy importante porque o sea, ya se está a una edad donde se logran cosas, donde se quieren proyectos nuevos, donde tiene el capital, tiene las herramientas. ¿Qué pasa? Gózate lo que te lo mereces. Te lo mereces. Te lo mereces. Ya no eres la misma que tenías 15 años. Hoy tienes 50 y pico. Y vuelve la herida. Ahí es la herida de la infancia. Claro. ¿Ves? Entonces, no, y en ese caso es la adolescente. Ajá. Sí, que fue la que pasó y le tocó y cruzó y vivió esas experiencias. Entonces ahí el proceso es cómo me devuelvo
a mi yo del adolescente, a mi yo de los 19, a mi yo, no me acuerdo ni la edad, a mi yo que vivió eso, la cojo y le digo, tranquila que ahora es diferente. Ahora ya tenemos herramientas, tenemos comida, Ya tenemos... creciste, ya eres adulta. Claro, ya tenemos Ajá. recursos económicos en un banco, ya tengo un título, ya tengo unos papeles, Qué ya linda tengo una historia, identidad. Ya Ajá. tengo una identidad. Qué lindo, qué bonito. Bueno, Marcela, ¿quiénes pueden hacer una constelación jurídica? ¿Quiénes? Pueden acudir a hacer una consulta, a decir, bueno, yo necesito una constelación jurídica. ¿En qué momento yo puedo decir, uy, necesito esta asesoría, necesito hacer esta constelación jurídica? Mira, todas las personas que tengan algún tema de quebrantamiento de derechos, que sientan que tienen el derecho y no gozan de ese derecho, que tengan algún proceso en curso, que tengan algún proceso que está demorado, que tengan 2 años, 3 años, 5 años, con un tema que la norma dice que se demora 15 días, 20 días, 2 meses, 5 meses, ahí puede haber un tema. El tema que cambié un abogado, no me gustó, cambié otro abogado, no me gustó con el mismo caso. Personas que estén pensando si demandan o no demandan. Personas que tengan un derecho y digan, no, yo prefiero como evitar el conflicto, mejor que se quede con todo. Yo prefiero quedarme sin nada, pero estar libre. Sí, entonces ahí es muy bonito poder revisarlo desde qué lugar se hace, porque si bien es cierto, muchas veces es mejor como uno dice, listo, yo pago mi libertad y no me voy a pegar de la mitad del carro, ¿sí? Y ese es el pago desde la adulta que yo hago para lograr esta nueva situación. ¿Listo? Ya. Eso es diferente a decir, no quiero entrar en conflicto, pero no, es que se quedó con todo, es que yo no tengo nada, es que y queda ahí. Entonces, la próxima vez que vaya a conseguir una nueva pareja, un nuevo socio, o sea, lo que sea, en diferentes ámbitos, pues va a tener ese miedo de, vamos a invertir, no, mejor no. Mejor no. Porque me tumba. No, mejor no, mejor. Mejor Entonces, no me caso porque ya tengo el divorcio, ya tuve un divorcio, entonces como esa relación no, ese divorcio no quedó tan chévere, entonces no me vuelvo a casar y no vuelvo a creer en esto. Exacto, personas, como todo ese tipo de personas, personas que tengan temas de papeles. A la vez pasada con uno de Nicaragua, consteló el tema de identidad. Se le perdía el pasaporte, se le perdía la cédula, compraba un carro y le quedaba el nombre mal, la tarjeta de crédito le salía con el nombre mal, o sea, todo. Entonces, claro, es un tema porque viene a decir, o sea, a ver, haz cambio de pasaporte, haz cambio de escrituras, haz cambio de papeles en cualquier país, es un tema. Claro. Que exige tiempo, exige dinero, energía, exige conflicto porque se enreda, no te pagan el seguro, no te pagan la póliza, o sea, cuando lo revisamos sistémicamente, viene de una familia, tanto en el linaje materno como paterno, que no fueron registrados por el tema de las guerras. Dios. Entonces su abuela, que todavía creo que todavía está viva, no me acuerdo ya, hasta hace muy poco logró, porque el país sacó una ley donde a los adultos que ya se había identificado esa situación podían ir a reconocerse mucho más fácil y rápido y sin tanta tramitología. Sin embargo, creo que tiene otros familiares que todavía están sin identificación. Increíble. Mira, qué bonito. ¿Desde dónde venía él cargando con ese enredo? Exacto. Entonces es muy lindo porque uno dice como, pero ¿cómo así? O sea, que el derecho se pierde, o sea, ¿dónde queda la seriedad del derecho? Mucha gente se hace esa pregunta. Y yo digo, para mí realmente es la complementación y la asesoría integral para poder acompañar a una persona
a ver su historia, a resolver, y ahí es donde yo Resolver. digo que el conflicto pasa de ser un conflicto a ser una bendición y a ser una luz. Porque te que está nos muestra, permitiendo, no, claro, claro, te y hay muestra que y agradecerle ese conflicto y agradecerle esa situación. Claro, ¿Ves? que es lo que no has podido ver. No has podido ver, ajá. Imagínate que yo hace como un año constelé una señora, me dice, Eliana, tengo enredada mi residencia. He tenido orden de deportación, esto ha sido tremendo, busco un abogado, busco el otro, hago esto y no me llega a mi residencia. Y empezamos a mirar el caso y fue bellísimo, bellísimo, porque salía ella en su tema como una niña enojada. Ella se había venido de su país enojada, enojadísima. Y eso cuando uno sale enojado del país de origen, eso no te permite florecer en ningún otro lugar, ¿sí? Entonces es como pedirle el permiso, en la constelación lo hicimos, ella pidió permiso a su país de origen, miró el conflicto que la hizo venir acá, ¿sí? Miró este país, miró a Estados Unidos y le dijo, te pido también el permiso para habitarte. Fue bellísimo, bellísimo. Y fíjate, Marcela, que ella hace esa constelación y a los 6 meses, me escribe, Eli, me dieron mi residencia, voy para mi país, estoy feliz porque puedo ir a visitar a mi familia. Pero claro, ella, esta vez que iba a visitar a su familia, iba desde otro lugar. Claro. Desde otro lugar, iba ya tranquila, sin conflicto, en paz y feliz. Es que, Eli, para mí, de verdad que a través de las constelaciones jurídicas y a través de esta mirada sistémica para la resolución y prevención de conflictos, no es nada diferente que uno no resuelve casos, transforma vidas. Exacto. Lo Y que se hace es familias. transformar vidas, Y familia, relaciones, comunidad, territorio, sistema. todo. Exacto. Bueno, Marcela, hemos hablado de constelaciones jurídicas, nos has contado todos los casos. A mí me gustaría mucho que nos contaras de dónde sale esta abogada tan académica, tan pegada a la letra, haciendo constelaciones jurídicas. ¿De dónde sale, dónde llegó la información? ¿Ah? Cuéntanos un poquito tu historia. Bueno, a mí me transformó la vida. Primero, honro a Santo Tomás, pero ya, o sea, como que ese ya no es mi pilar. O Te sea, honro y te bendigo, empe- no hago diferente. empezando por ahí. Ajá. No, a mí me transformó la vida en todo, Sí. en todos los aspectos. Yo me fui de mi país después de salir de la Corte Constitucional a hacer una maestría en España y me fui a hacer la maestría en política pública, fortalecimiento institucional y participación ciudadana. Imagínate. Porque yo quería saber qué pasaba en la cabeza de los políticos. O sea, calcula. Ay, Dios mío. Ajá. Y Y- ahora vas a responder esa pregunta porque creo que algo que pasa en la cabeza de los políticos. Y me fui a Ajá. estudiar, o sea, calcula el grado de Claro. raciocinio, ¿sí? De poder comprender todo. Ujú. Y llegó y justo estaba en Colombia el tema de los acuerdos de paz. Entonces, colombiana, vas a escribir sobre los acuerdos de paz. Y yo, no, qué pereza, todo el mundo va a escribir sobre lo mismo, ta. Ujú. Sin embargo, lo leí y empecé a revisar. En esa época que trabajé en la corte, mi jefe hacía parte de la sala de seguimiento de unas sentencias de desplazamiento. Entonces, nosotros teníamos unas audiencias y todo. Entonces, bueno, desde ese lugar empecé a revisar y empiezo a encontrar una palabra, perdón. Y yo decía, ¿pero qué es el perdón? O sea, ¿cómo se come esto? O sea, ¿qué es esto? Ujú. Perdón. Y empiezo a revisar el perdón desde lo médico. Entonces, pues ya está comprobado que el cáncer es un tema
científico y ya está comprobado que es por no perdonar, por duelos no resueltos, el perdón desde la filosofía, el perdón desde la religión, el perdón desde la economía, todo lo que genera el dinero en guerras cuando no hay perdón. Entonces, perdón. Y yo decía, pero ¿cómo hace? ¿Pero qué es esto? O sea, ¿cómo se hace? ¿De dónde viene? ¿Cómo se come? O sea, ¿dónde consigue el perdón? ¿Qué es esto? Y ahí empiezo a revisar y empiezo a buscar cómo se trabaja el perdón. Entonces me salen miles de terapias, miles de cosas donde yo hasta ese momento estaba alejada total de todo eso. Y empiezo yo a ir a diferentes lugares a trabajar el perdón. Y entonces que el perdón, que los cuencos, que la cosa, que la meditación, que el yoga, que la respiración, que una cosa, que la... Y entre todo eso... encontré constelaciones familiares. Pero fíjate que quiero hacer un paréntesis ahí. Tú dijiste, cuando empezamos, dijiste la herida de la injusticia que me ha acompañado, que me acompaña y que ya la veo, que ahora la veo y la puedo transformar. Y entonces mira que las constelaciones te traen a esto y te ponen la palabra perdón. Y ahí te enganchas con constelaciones jurídicas. Claro. Y entonces, ¿cómo fue eso? ¿Dónde las encontraste? ¿Qué dijiste cuando llegaste a una constelación? ¿Cómo fue impactante eso? Porque la gente que nunca ha hecho constelaciones, ¿sí? Como que dice, ¿y esto qué? No, para mí, Eli, yo digo que todo fue perfecto. Mágico. Yo fui a un lugar donde pagué y me dicen, la profesora, o sea, la mentora, sale a Latinoamérica de verano y va a dictar clases y tienes tus citas para dentro de 3 meses. Pero puedes venir. Y yo digo, ok, listo. Y yo fui a los 8 días. No me acuerdo a toquete. Y cuando llegamos, habían unos turnos para constelar y ese día esos turnos no llegaron. Y entonces la señora dice, ¿quién va a constelar hoy? No. ¿Quién va a constelar dentro de 8? No. ¿Quién? Y yo sentí como un gesto que ella se molestó y dijo, bueno, entonces no hay nadie para constelar. Y yo levanto la mano. Y me dice, ven tú. No me preguntó ni el nombre. O sea, no me preguntó el nombre. Entonces me dice, ¿cuál es tu tema? Y yo, ¿tema de qué? O sea, ¿cómo así? Entonces, ¿qué hago? No, tienes que poner un tema. Entonces yo dije, bueno, listo, pareja. Pareja. Entonces yo, listo, pareja. Cuando sale, o sea, no me preguntó nada, y sale toda la dinámica, era grupal, y sale toda esta dinámica, y ella me empieza a hacer preguntas, y me dice, ¿tu papá está muerto? Papá, pareja, papá. Y me dice, ¿está muerto? Y yo, sí, y me dice, míralo ahí. Y me dice, Dios. ¿y tu mamá? Y yo, no, bien, pero le dio muy duro, yo sí, ella lutó muchos años, está. Y me dice, mírala ahí, al lado de papá, como... Y yo, Dios. Y me dice, ¿y tú quieres pareja? Y yo, sí, claro. Y me dice, ¿pero eres pareja de mamá? Mírate ahí. Yo caminando al lado de mi mamá, así alrededor. Hoy lo entiendo. Claro, en ese momento era como, ¿de qué como me que, está ¿qué me está hablando esta señora? ¿Por qué dice eso si yo estoy clara en lo que quiero? Y una pareja guapetona, ahí parado, pero hasta que ella me la mostró, Míralo. y estaba viendo, pero yo no veía. Entonces, claro, yo salgo de ahí y yo digo, ¿qué es esto? O sea, ahí me reventó la cabeza. Y ahí decidí que yo necesitaba saber qué había pasado en ese lugar. Yo decía, ¿qué es esto? Esta señora ni siquiera me preguntó el nombre. O sea, y por eso digo que fue perfecto. Yo creo que donde yo hubiera ido el día que a mí me correspondía y me sale esto, yo digo, me investigaron. Es lo que se prepararon. En Instagram. Obvio, yo digo, con lo cabezona que yo era, yo digo, no, o sea, esto es un montaje. Esto es un montaje. Es que, no, la gente dice, me acuerdo una vez un chico que llegó a constelación, perdón por interrumpir, y me dice, llegó él así todo, ay, ¿y quién te invitó? No, una amiga, y yo entro, y ese día la constelación, ese muchacho dice, es que yo no sé por qué estoy sintiendo eso, Cuando ya tuvimos más confianza, llega y me dice, porque volvió, y me dice, Eli, es que yo te tengo que confesar algo. Yo, ¿qué pasó?
Me dice, es que yo la primera vez que vine, dije, voy a ir a desenmascararla. Y yo, bueno, sí, desenmascaraste una historia. ¿Ves? Ahí se te hizo visible. Ajá, y entonces... Claro, y entonces ahí empecé como, no, yo necesito saber qué pasó ahí, o sea, ¿qué es esto? Y empiezo a ir, y esta, la persona donde yo me formé me dice, Brigitte, me dice, te sale mejor formarte, te sale más barato. Te sale más barato hacer la formación que hacer toda esa historia. hacer la formación que venir cada 8 días pagar para solamente desde lo racional empezar a indagar. Entonces yo dije, listo, hay otro tema, ahí surge otro tema. Bueno, como de que se sanan las personas normales. Supuestamente yo era normal. Porque, y aquí de verdad que esto me conmovió mucho en esa época, porque después, y con todo este conocimiento de lo sistémico, empiezo a entender mi herida de la injusticia, empiezo a entender yo desde qué lugar entro a estudiar Derecho. Derecho, exacto. Y ahí empieza, y ahí vuelvo y lo conecto con la pregunta que me hiciste, y es cómo mezclas estas dos cosas. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque mucha gente cree que es totalmente distante. Y para mí es súper importante hoy en día. Y ojalá todos los abogados, todos los jueces, operadores de la justicia, psicólogos, consteladores, médicos, mejor dicho, todas las profesiones entendiéramos desde qué lugar estamos ejerciendo nuestra labor o oficio. Exactamente. Y ahí lo llevo un poco y lo reduzco al gremio jurídico, y es desde qué lugar estoy yo, cuál es mi herida y cuál es mi rol. Si estoy de salvador, de perpetrador, de víctima, de victimario, porque así estamos, no solamente los abogados, sino todos los seres humanos todo el día y todos los días. Y cada vez ejercemos como un papel, ¿no? Hoy estoy desde la víctima, pero recuerda que la víctima siempre se vuelve perpetradora y el perpetrador se vuelve víctima. Entonces hoy estoy aquí, hoy estoy allá y estoy... Entonces ahí, Eli, para mí es donde se empieza a completar todo. Entonces yo ya empiezo a ver desde mi ejercicio como abogada, cuando proyectaba sentencias con protecciones de derechos fundamentales, ya sea de manera individual o de manera colectiva, que, o sea, todo un andamiaje de un Estado se mueve, se revisa, la sentencia está divina, está perfecta, se concede el derecho, y la gente no lo toma. Y pasaba mucho con los temas de desplazamiento. Que son fuertes. No querían volver a las tierras. Entonces uno decía, pero ¿cómo así que no quiere volver? Pero si se le devolvió el territorio, pero si tiene la máquina, pero si tiene... Claro, pero no alcanzamos a ver qué es lo que hay detrás de... ¿Qué se siente? Porque un desplazamiento es fuerte. Claro, y qué hay detrás de, qué hay en la humanidad, qué es ese miedo, qué es eso todavía. Y mira, supongamos, con verdad, justicia y... reparación y no repetición. Sí, yo tuve unos procesos con las mujeres de la toma del Palacio de Justicia en Colombia. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y mira, fue tan bonito que después de muchos años, ellas estaban ahí, era la conmemoración de la toma del Palacio, y las víctimas no estaban. Hasta hace como 2 años, 3 años, después de hacer unos procesos, empezaron a figurar las víctimas ya en el mismo escenario, wow, con los magistrados, con todas las entidades del Estado, sentados al mismo nivel. Entonces, ahí, para mí, ahí es donde yo digo, de verdad es súper necesario, si realmente tú no quieres solamente resolver casos, ¿sí? Sino la reconstrucción del tejido social para mí es clave. Segundo, el burnout y el cansancio y el desgaste judicial, porque realmente para los abogados tampoco es fácil tener este estigma de que son caros, que son malos, que entre siempre... más largo el proceso, más me van a pagar. Exacto, ¿no? Y que siempre el abogado es como un abogado, hay que tener cuidado porque entonces, primero. Segundo, para tener mejor panorama en la solución, ¿sí? En llevar a una negociación, en llevar acuerdos que realmente se resuelvan, que se cumplan, que sean efectivos. En eso,
el pensamiento sistémico tiene una cabida divina. En los equipos de trabajo, en recursos humanos, todas las personas que tengan pensado y tengan a su cargo la prevención y resolución de conflictos, el pensamiento sistémico cabe. Los divorcios. Mira, supongamos unos casos que son muy comunes. Hablo de Colombia, no sé muy bien de este país, donde hay un divorcio y hay niños. ¿Quién redacta el acuerdo de alimentos? El abogado. Ahí ya se pierde el orden y se pierde la jerarquía. Y ahí también podemos hablar de que tal vez desde la herida del abogado también está ahí y metiendo su partecita, ¿no? Claro. Porque tal vez ese abogado no tuvo el papá o que respondió por él, que le dio, entonces ahí como que él llega y proyecta eso, claro, puede ser también, ¿no? No, puede ser no, es Ajá, que casi siempre es así. Por eso les dije hace unos minutos que es súper importante saber, no solamente el abogado, sino cualquiera de nosotros, por qué andamos en la labor que andamos. Ajá. Porque yo soy médico, porque yo soy chef, porque soy consteladora. Porque soy consteladora, Ajá. porque soy investigador, porque manejo las finanzas, Ajá. o sea. Porque trabajo en comunicaciones. Exactamente. Y ahí es súper importante, y vuelvo y lo traigo al gremio jurídico, y es tan bonito poder tener claridad y poder estar en este centro vacío de la imparcialidad, de poder tener conversaciones, invitar a las partes a conversaciones difíciles, invitar a las partes a tener acuerdos donde los acuerdos no lo hago yo como abogado porque yo no lo voy a cumplir. Es como invito a la parte a que realmente cumpla el acuerdo desde el adulto. ¿A qué me puedo hacer responsable yo y qué no puedo hacer responsable? Mira que ahí se me viene a la cabeza un poco el tema de las parejas, ¿no? Uno hay en el enamoramiento y las maripositas y no sé qué. No se habla, por ejemplo, de finanzas. No se habla de patrimonio y qué vamos a hacer, qué va a pasar si algún día nos divorciamos, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esta casa que la compramos juntos? No se habla de eso. Es súper importante tocar ese tema. Mira, yo tuve un caso, Eli, ahora que me lo nombras esto, que para mí fue, o sea, yo siempre digo lo mismo. Yo digo como, esto es, o sea, porque esto es lo máximo, pero siempre la tapa sigue y sigue y sigue. Y este caso fue muy bonito porque fue un divorcio que llevaba también varios años. No me acuerdo, pero varios años. Y entonces no se ponían de acuerdo. Entonces la mujer siempre decía, listo, ya, tengo el acuerdo, cada uno con sus abogados. Primero empezaban con el mismo abogado, después ya desconfiaban del abogado, cada uno con sus abogados, bueno. Y la mujer decía, listo, tengo el acuerdo, ya, vamos a firmarlo. Se sentaban a firmarlo, y algo pasaba y ya no estaba de acuerdo. Ay, Dios. Entonces era, para no hacer largo el cuento, entonces tenían propiedades en Colombia, propiedades aquí en Miami, que entonces hasta que el señor dice, mire, ¿sabe qué? Quédese con todo. Entonces, pero tampoco, no, tampoco le firmo, no. Listo, lo vemos sistémicamente. Cuando llegaron a mí, la mujer quería una casita que además no entraba dentro del patrimonio porque fue una herencia que le dejó la abuela al señor. Es una casita chiquita en una laguna que queda en Colombia que se llama la Laguna de Guatavita, una casita muy bonita, pero una casita muy rural. Ella solo quería la casita. Al final ella dijo, yo quiero eso. Exacto. Pero comparado con apartamentos en Miami, apartamentos en Cartagena, apartamentos en Bogotá, pues eso era como, pero además ni siquiera te corresponde porque eso es una herencia. O sea, no entra, la ley lo contempla, no entra. Y esta señora, Cuando lo vimos sistémicamente, ¿qué pasó? Ellos, para la época que tuvimos la intervención, yo creo que tenía, si mal no recuerdo, el señor yo creo que por ahí unos 70 y ella unos 65 o algo así, o 75 y 70, ya mayores. Duraron casados como 35 años o 40 años, yo no me acuerdo cuánto.
Ella era su primer matrimonio, el de ella. Ujú. El de él, el segundo matrimonio. En el primer matrimonio, él tuvo 2 hijos. Con ella no tuvieron hijos. Dios. Este tema nunca se habló. De que si quieres tener hijos, de que yo tengo los Exacta. míos, pero tú Entonces, si quieres los tuyos. Cuando salió el tema de la constelación, Ajá. salió el tema que ella, o sea, y ellos ya eran conscientes que se querían divorciar. Ujú, ¿sí? ujú. A lo que no llegaron a un acuerdo fue a la división de bienes, porque para ella nada era Era suficiente. suficiente. Cuando sale el tema, es que ella sí quiso ser madre. Y este señor le dice, fue tan bonita esa constelación, este señor queda como, pero tú nunca me lo dijiste, nunca, yo no lo sabía. Y empieza a llorar esta mujer y dice, yo lo entregué todo por ti. Y yo sabía que tú ya no querías más hijos. Y él la abrazaba, o sea, y se abrazaron, después de que no se hablaban. O sea, ellos loco. llegaron al lugar Qué sin hablarse. lindo. Ajá. Se abrazaron. Este señor le decía como lo siento, siento. perdóname, no lo sabía, nunca lo hablamos, tú nunca dijiste nada. Y ella lloraba y decía, ni siquiera era consciente que esto era lo que no me dejaba Guau. quedar tranquila con lo que estábamos viviendo. Ujú. Mira, fue tan bonita, o sea, dime eso cómo se resuelve jurídicamente No, per se. ni O sea, se ve, o sea, no, nunca lo van a ver, es imposible. nada. Y ahí lo que genera son más conflictos y más conflictos y más rabia y más todo. Ujú. Y ella ahí entendió que ni siquiera esa casita que no le correspondía le podía pagar. O sea, que no había No, nada, nada. que le pudiera compensar Pensar. a ese derecho que ella desistió. Pero, y que también ella lo eligió, porque ella dijo, yo Claro. sabía que tú tenías tus hijos, ¿ves? Claro. Y cuando él le dice, lo siento, esa palabra, lo siento, esa frase, es maravillosa. Fue divino, Eli. Ujú. Entonces ahí ya desde otro lugar de conciencia, Qué lindo. o sea, cambia hasta la mirada de él, de Ujú. esta señora, ¿qué le pasa? Parece otra, la desconozco, me quiere dejar en la calle, nunca nada es suficiente. O sea, como cambiar esa mirada, cambiar la posición ya desde el adulto. A la semana firmaron. Bueno, Marcela, para ir cerrando ya, si yo soy una abogada y tengo un caso que no se resuelve y que no se resuelve, ¿puedo hacer la constelación jurídica? Claro. Ajá. Llegas a mí Ujú. o a un constelador jurídico, tú como abogado puedes ir solo, puedes ir con tu cliente Ujú. y podemos citar a la contraparte. Yo atiendo al abogado con su cliente y muchas veces citamos al abogado de la contraparte y al cliente. Si quieren ir, van, y si no, Ajá, no también. va. Igual la constelación hace el proceso. Igual la constelación hace el proceso. Entonces, ojo, es súper importante entender que cuando hacemos constelaciones jurídicas no somos terapeutas. Eso me parece súper importante. Y tampoco no es que va a tener el fallo, ¿no? Porque hay que seguir el proceso jurídico. Claro. Eso es súper importante aclararlo a las O personas. sea, como la constelación jurídica no reemplaza el procedimiento jurídico establecido Exacto. legalmente en cada uno de los países. Ajá. Lo que pasa es que sí genera un movimiento y genera acción, Ajá. porque precisamente la información que está a la raíz es lo que se desencripta y es lo que nos muestra la dinámica oculta, dependiendo del movimiento, si es grupal o si es individual, y eso es lo que nos va a mostrar qué es lo que nos va a transformar ese conflicto, resumiendo un poco toda la charla. Entonces, al yo poder identificar qué es lo que me quiere mostrar el conflicto jurídico, ya sea porque estoy dentro del proceso jurídico o porque estoy previo a tener una demanda, es poder ver desde qué lugar estoy, si estoy repitiendo una lealtad, si estoy teniendo una creencia, si es algo porque me pasó a mí, que a mí me gusta mucho enfatizar esto, Eli, y es
no todo hay que cargárselo al sistema familiar, porque el tema de constelaciones también se está volviendo Ujú. que el abuela, que mi tío, que mi bisabuelo, y es Ujú. como, no, hazte cargo tú con tu vida Con tu también, vida, o ajá. sea, ya Deje de echar culpas. exacto, ya Deje de deja de echar culpas, responsabilizar ajá. a todos tus Como ancestros. la niña. Exacto, y más Ajá, bien hazte cargo porque ajá. muchas veces nosotros desde nuestra propia Exactamente. experiencia de vida, pues adquirimos unas heridas que nos hacen desconfiar, que nos hacen estar Así es. en prevención. También trabajo con firmas de abogados en temas laborales, hemos resuelto temas de sindicato, resolvimos un tema de sindicato Ay, esos divino, sindicatos, me un tema de encanta. sindicato divino que al final era, se dieron cuenta, bueno, las dos partes, como que el dinero no suple la herida que había dentro dentro de la organización. Ujú. Entonces es muy lindo poder entenderlo. Entenderlo. Y me gustaría también que tocáramos un poquito el tema sobre las herencias y los excluidos, ¿sí? Herencias y excluidos. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, ese es un temazo. Ajá. Ese es un temazo. Ajá. Mira, tuve un caso eso ya fue hace varios añitos. Un caso de dos hermanas. Los papás iban ya a repartir la herencia en vida para que ellas se pudieran organizar y ujú. y tenían 3 propiedades. 2 hermanas, 3 propiedades. 2 hermanas, Ajá. 3 propiedades. 3 edificios Oh, en Colombia. Ajá. Entonces, una de las hermanas ya tenía 2 hijas y la otra hermana todavía estaba sin hijas. Ujú. Entonces los papás decidieron como que es que ya no me acuerdo muy bien, si los papás decidieron que 2 de los edificios fuera para la hermana que ya tenía hijos, para apoyarla, Ujú. y el otro era para la que estaba soltera. Ujú. Sin embargo, la relación entre ellas fluía muy bien y su hermana soltera decía, como no, yo estoy de acuerdo, pues para Bueno. que por las niñas y tal, listo. Llega el momento de la constelación y cuántos hijos son, y a la que le iban a dar los 2 apartamentos, los 2 edificios, Ujú. ella contestó, somos 3 hermanos. Y la otra Ajá. dijo, no, No. somos 2. Había un hijo fuera del matrimonio. Dios. Y además, la que no reconocía el hijo, el otro hermano, Ujú. era la que le estaban dando de menos. Inconscientemente estaba repartiendo ahí con el. Ay, Claro. Dios, Entonces, qué increíble. ahí, pero entonces, bueno, esta es la historia ya desde lo Ajá, sistémico. Este ya ajá. es el chisme Sí, sí, sistémico. sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Esta persona llegó a consulta con su abogado. Un abogado de una firma muy reconocida de derecho societario, porque las 2 hermanas iban a crear una sociedad con Ujú. estos 3 bienes. Ujú. Y el motivo de la consulta es porque una de las hijas me conocía y le dijo al abogado, oiga, no, o sea, no es posible que siendo una firma tan reconocida y tan buena, y de verdad era una Ajá, firma muy buena, claro que sí. cada vez que registraban la sociedad en Cámara de Comercio, les devolvían los papeles. Por una fecha mal, por una firma, por un tachoncito, o sea, por una cosa que uno dice, ¿En serio? ¿Cómo es posible esto? ¿cómo es posible? Entonces, Ujú, ese fue el motivo ujú, de ir a constelación. Cuando hicimos la constelación, que se pusieron los 3 inmuebles, pues además salen una cantidad de temas ahí también detrás de. Entonces, cuando se construyeron uno de los edificios, hubo un accidente, Ujú. en otro tenía otros temas y otro tenía otros temas, y eso era lo que no permitía el enredo. Y es que las casas tienen alma, ¿no? Claro, y tienen memoria. Las casas tienen alma. Lo mismo Ujú. las empresas. Por eso, a mí me encanta decirlo, por eso las empresas, y hay constelaciones jurídicas, hay constelaciones familiares y hay constelaciones organizacionales. Ajá. Por eso se llama persona jurídica. Ujú. Persona jurídica. ¿Cuál es la persona jurídica? Que es el nombre jurídico. Mm. Eso se llama persona jurídica. Ujú. Mira, bueno, Marce, que termina de contarnos el chisme. Y entonces, ¿qué pasó al final?
El de los 3. Ajá, el de los 3. Bueno, pues primero, lo más curioso es que son 3 inmuebles, son 3 hijos. Lo otro es que la hermana que quería reconocer a su hermano, pues le habían dado de más, y la que lo quería negar, los papás le estaban dando de menos. Mira la dinámica oculta y Claro. la lealtad. Si tú no Claro. recibes, yo tampoco. ¿Ves? No, sí, no, al Ajá. contrario, porque ella, la que le estaban dando de menos es la que no quería reconocer al hermano. Ah, claro, claro. Es la que no lo quería, exacto. Entonces es como yo te excluyo y a mí me Ajá. excluyen. Exacto. Y si a ti no te dan, a mí tampoco me dan. Exacto, ¿Ves? exacto. Increíble. Qué lindo. Entonces ahí se le dio lugar a este hermano. Hicimos como esta persona también como que cayó en razón de sí, Ujú. ok, pertenece. Y ahí resolvieron. Próximo registro. Perfecta la sociedad. Perfecta. Hoy en día gozan de los beneficios de la Ajá, rentabilidad ajá. de los Y mira, Marcela, que esta bienes. mañana cuando nos saludamos, tú me dijiste, ¿te acuerdas cuando tú estabas en el proceso de tu residencia en Estados Unidos que hicimos una constelación? Porque resulta que venían como así como cositas chiquitas, ¿no? Ay, que el registro civil de mi hijo no aparecía ¿cómo se llama? La partecita donde dice el nombre del padre, que no se veía muy bien. Nos tocó hacer un nuevo registro, que nos tocó hacer, y eso alargó el proceso. Y entonces en la constelación, me atrevo a contarlo, yo salía mirando mis consultantes de Colombia. ¿Ves? Y lo bonito, lo más lindo de todo es que sacamos un representante para el país, que era Estados Unidos, que me estaba mirando, y yo estaba pensando en mis consultantes. Claro, la incertidumbre, voy a un país nuevo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las constelaciones? ¿Qué va a pasar con esto, con mi carrera? ¿Qué va a pasar con esto que estoy haciendo? Y era la incertidumbre también. Entonces mejor me quedo aquí y alargo el proceso. Y fue bonito también. Bendigo ese momento. Claro. Bueno, Marcela, ¿cuál es ese mensaje final que le dejarías a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando? Bueno, si estás en el gremio jurídico, si tienes algún proceso andando, o sea, andando es en curso, si estás pensando en demandar, sería bueno que realmente te sentaras, respiraras y revisaras desde qué lugar estás tomando acción o no estás tomando acción. Y revisar también qué es esto que te quiere mostrar este conflicto para poder resolverlo de verdad desde esta reconstrucción y esta tranquilidad. Pasa mucho, Eli, que se ganan los procesos y a pesar de que la persona gana, sigue demandando porque le falta el 005, El poquitico. porque le falta la teja, Ajá. porque recibió la casa, pero entonces estaba sucia, y ahí se enganchan. Y lo que yo siempre he dicho es que nosotros prolongamos las emociones o las emociones no resueltas o las situaciones no resueltas a través de un conflicto jurídico. Me encanta Cuando no esa tenemos frase. la capacidad Ujú. de decir, listo, hasta aquí Hasta aquí llegamos, llegamos. De terminamos, gestionarlo. entonces Ajá. ahí se va prolongando a través del conflicto jurídico. Como a mí no me interesa nada tuyo, pero te demando porque me falta esto. Exactamente. Y Y entiéndase esa- con el abogado. Y esa es la forma, no, esa es la forma de seguir vinculados a ajá. través del proceso. Esa es la forma en que seguimos Oh. vinculados tú y yo. O sea, no se resuelve esto porque entonces seguimos aquí en esta Exacto. relación. Exacto. Entonces puede ser que dice que yo no me entiendo, yo no sé nada con él, eso lo Pero tiene hay el algo. abogado, Ajá. pero ahí todavía estamos vinculados. Y aplica también, se me viene a la cabeza también para estos temas de pensiones y de todo Exacto. esto, que es que las viudas o los viudos no han hecho los duelos, entonces a través de este proceso recuerdo a mi esposito, es una forma de tenerlo presente y tenerlo vivo. Sí, yo tuve un caso con lo que acabas de describir, que no le salía la pensión, le salió todo el resto, y me dice la persona, no, es que yo todos los días me siento en el balcón a las 5 de la tarde a tomarme el cafecito como lo hacíamos con fulanito. Ah, ok. ¿Todos los días? O sea, llevas 4 años así, yo no me acuerdo. O sea, todos los días de la vida se tomaba el café, o sea, ahí sigue
un muerto. Claro, Es está un muerto. Ajá. Es un muerto. Es ahí una relación vigente. Y otro caso rápidamente, una persona que no le salía la pensión y no le salía, pero tenía todo para que le saliera la pensión. Todo, pero era rarísimo. ¿Cómo que no le...? Cuando lo revisamos sistémicamente, la mamá toda la vida soñó con la pensión, soñó con la pensión, soñó con la pensión, se pensionó y antes del primer mes de recibir la pensión, muere. Oh, Dios mío. Entonces, si en mi Claro, inconsciente siente está, está, yo ajá. voy a recibir la pensión para morirme, Morirme, pues yo no, no me prefiero, pensiono. yo quiero seguir viviendo. Claro, pero Claro. o sea, tiene muchas mucho veces uno dice, sentido. ¿cómo? Ajá, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Claro, Ujú. lo que pasa es que la razón y la lógica es diferente. Ujú, ujú. O sea, actúa totalmente diferente a la información del inconsciente sistémico que nosotros tenemos, Ujú. que ahí es donde les digo que realmente no hay libre albedrío. Y también les quiero contar que hay una formación. Eso te iba a decir, háblanos un poco de la formación. Mire, es maravillosa. Yo la hice con Marcela y con Alejandro y a mí me amplió el panorama y me ha ampliado muchísimo ahora que estoy acá, que estoy entendiendo todos estos procesos de migración y todo eso que la gente dice, pero ¿cómo no puedo volver a mi país? No sé qué, ta, ta, ta. Y ahí de verdad, para mí fue muy enriquecedor. ¿Quiénes pueden estar? Operadores de la justicia, abogados, auxiliares, Ajá. consteladores, psicólogos, directores de recursos humanos, cualquier persona, personas que tengan procesos jurídicos Ujú. en marcha, que se encarguen de prevenir y resolver conflictos, también pueden estar. También pueden estar. Es una formación teórica práctica Ajá. que dura 9 meses. 9 meses. 9 meses. Ay, qué lindo. Sirve para realmente poder tener las herramientas necesarias para en el área en que se encuentren poder identificar dónde no hay orden, dónde hay un excluido, donde no hay equilibrio. Ujú. Y así empieza como una filosofía de vida que empieza realmente a ponernos en una posición adulta para resolver nuestros propios temas, estar en centro vacío, estar neutral, para poder tener conversaciones donde identificamos que el caso es de las otras personas, el caso Qué es afuera, bonito. no es mío, Ujú. y donde realmente podemos cumplir nuestra jornada laboral, poner la cabeza en la almohada y descansar, no estar pensando en el tema de ¿Qué la voy a decir pensión, en lo del otro, en que no mañana? le resuelven, que no le Perfecto. sale. Y súper bienvenidos a este espacio. Va a ser virtual y va a tener un encuentro presencial en Colombia. Si logramos, que sé que va a ser así, Así un número sea. de personas en determinados países, uno de estos es la Florida, Ujú. vamos a tener más encuentros presenciales donde yo venga Qué lindo. y acompaño me al grupo encanta, me durante la encanta. formación. Ojo, la comunidad de la Florida. La Florida, Ajá. Ecuador, Ajá, México. ajá. Entonces tenemos igual en Estados Unidos, pueden venir a la Florida Ujú. a reunirnos. Qué lindo, qué lindo. Marcela, muchísimas gracias. Bueno, me pueden buscar en Instagram Ajá. como marcela.arbelaez.ríos, abogada sistémica Ajá. y SSC. Muchísimas gracias, 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 gracias. Muchísimas- Te honro y te bendigo como mi maestra. Muchísimas gracias a ti, Gracias Mieli. por estar aquí. Gracias. Honradísima, feliz. Ajá. Bueno, y este es nuestro primer capítulo, ¿no? De nuestro podcast que va Sí. a ser, vamos a tocar varios temas. Entonces digo, como dicen todos, ya estoy entrenadita. Suscríbase, dele clic en la campanita y nos vemos en otro capítulo. Muchísimas gracias.